Yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro. ¿Qué tal, amigos de Paz Televisión? El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy práctico sobre cómo tú y yo, al salir de la oración, qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cosas prácticas, porque muchas veces podemos caer en esto. Tenemos oración personal, salimos del Santísimo, hemos acabado de meditar la Sagrada Escritura, pero en nuestra vida diaria se nos olvida todo aquello que hemos meditado, todo aquello que hemos vivido en la oración, y parece que nosotros no hacemos de alguna manera algo que es muy urgente en nuestra vida, que tu vida y la mía se debe notar en nuestras relaciones cotidianas. A veces queremos nosotros pensar que no crecemos en vida espiritual. Pensamos que por el hecho de que tú y yo oramos, estamos frente al Santísimo, frente a la Sagrada Escritura, estamos rezando el rosario, y al acabar la oración, pues nuestra vida cotidiana hace que se desgaste todo y parece que entra un influjo negativo en tu vida y en la mía, y concluimos y decimos, y nos desanimamos y decimos al Señor, Señor, ya no voy a orar, ya no voy a rezar, ya no voy a estar frente a ti, porque parece que no crezco en vida espiritual, porque al salir de mi oración he tenido una discusión con mi esposo, con mis hijos, con mi hermano, en el estudio, en el trabajo, me he llenado de ira, de cólera, y todo lo que yo te he prometido en el Santísimo, todo lo que yo he prometido meditando la Sagrada Escritura o en mi rosario, todo eso queda en saco roto. ¿Cómo hacer para que tú y yo podamos de alguna manera tener claridad en nuestra vida? En primer lugar, hermanos, no desanimarte, porque estamos en crecimiento espiritual. Lo importante es que tú en tu horario del día a día pongas tu hora de oración personal. Por eso, aquella vez que hablábamos de la importancia de tener un maestro de vida espiritual, un director de vida espiritual, es necesario para crecer en vida espiritual, es necesario para crecer en vida interior, un maestro de vida espiritual, porque dependerá de tu maestro de vida espiritual cuánto tiempo él te puede decir de acuerdo a tu crecimiento, quizás media hora o una hora y media, depende en qué estado de vida estás para que tu guía espiritual pueda de alguna manera darte algunas reglas, digámoslo así, para tu ascenso espiritual, para tu crecimiento espiritual. Yo sugiero que sea una hora de vida de oración para que tu vida espiritual se fortalezca. Pero hacemos la oración personal, estamos una hora frente al Santísimo, una hora meditando la Sagrada Escritura, pero luego como que no encontramos absolutamente nada. Parece que todo en nuestra vida sigue siendo oscuro, no hay respuestas en nuestra vida, hay toda una confusión de nuestra vida, una sequedad, tribulaciones, etc. Y entonces eso hace que tu vida y la mía pueda entibiarse. Y concluimos y decimos, ya no quiero hacer más oración porque parece que mi vida no tiene cambio, no tiene fruto y no tiene nada de ello. Tú eso es lo que ves, pero el Señor ve en su omnipotencia tantas cosas bonitas que tú y yo estamos poniendo de nuestra parte. Tú y yo vemos 300 metros a la redonda. Dios ve la totalidad de tu existencia. Y quizás Dios no te está regalando ahora
el deleite de poder de alguna manera tener una vida de conversión total como tú quieres. Pero el Señor está agarrando esa oración tuya y la está poniendo de alguna manera en algún hermano o hermana que está sufriendo y que quizás tú no lo conoces. Por ejemplo, tú estás siendo fiel a tu oración personal, tú estás siendo fiel a tu visita al Santísimo, tú estás siendo fiel a tu meditación de la palabra a 1 hora, fiel a tu rosario, fiel a tu ayuno, fiel a tu coronilla de la misericordia, pero tú no ves cambio en ti, porque Dios quizás no quiere actuar todavía en ti, pero esa ofrenda tuya, el Señor la está tomando y la está llevando a una persona que en ese momento necesita. Por ejemplo, una joven que está pensando en quitarse la vida. Esa oración el Señor la toma, mete en su corazón y esa joven reacciona y dice, qué tonta estoy siendo, ¿cómo me voy a quitar la vida? Y se acerca a la confesión, se acerca a los sacramentos, inicia una conversión. Quizás tú y yo nunca lo vamos a saber. O una persona, una mujer, una joven que está pensando en abortar y luego reacciona y dice, no voy a cometer la estupidez del aborto y voy a dar a luz. Es por tu fidelidad a la oración. Tú nunca te vas a enterar, pero tu oración, que para ti no está dando frutos en tu vida ni en la vida de tu familia, está dando frutos a personas que tú y yo no conocemos. Te doy otro ejemplo, el hecho de que tú estés en gracia, el hecho de que tú estés en un camino de vida espiritual, el hecho de que yo sea sacerdote y esté aquí en este programa dirigiéndome a ti, ¿acaso no es obra de su misericordia de Dios por tantas personas que han orado, que oran, que se sacrifican y que son fieles a Jesús? Por supuesto que sí. Tú y yo tenemos que dar gracias a esas personas anónimas, a esos ángeles de Dios que no los conocemos, pero que están rezando por los sacerdotes, por los religiosos, por las religiosas, por los matrimonios, por los jóvenes, por los chicos que de alguna manera están en adicciones, etc. Todo es gracia. Tú y yo estamos aquí por gracia. Por eso no te desanimes. Cuando tú salgas de tu oración y no veas nada claro, no te desanimes. Sigue adelante, sigue esforzándote. No seas egoísta. No solamente pienses en ti. El universo espiritual es mucho más grande que tus 300 metros que ves a la redonda. Es mucho más grande que tu familia y tus problemas. Es mucho más grande que las necesidades que tú y yo podemos estar pasando, así sean muy, pero muy fuertes. Pero Dios en su omnipotencia sabe qué necesidad tiene hoy día el mundo. No renuncies a orar, no renuncies a rezar, no renuncies de estar con Jesús, porque esa cuestión abnegada que hagas de la oración va a hacer que tú y yo tengamos esa plenitud de vida en la oración. Y cuando tú no renuncias y eres fiel, en el momento que tú menos pienses, vas a ver el milagro que hace el Señor en tu familia, el milagro que hace el Señor en tu propia vida, el milagro que hace el Señor en la humanidad entera. Lo importante es ser fiel. Pero también es necesario que luego de salir de la oración, cuidemos esa oración. No andemos de alguna manera desparramándonos en cosas triviales que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, tú y yo somos fieles a la oración, pero podemos caer en esto. Tú haces y eres fiel a tu oración personal, estás frente al Santísimo o estás frente a la Sagrada Escritura y luego pues te invitan a una fiesta y vas a una fiesta. No estropees esa obra de Dios. Es necesario que tú seas consciente de que los regalos que tú recibes en la oración
es ese vaso de porcelanato que tiene como contenido un licor de gran valor y que tienes que ir a tu casa caminando con ese vaso de porcelanato, con ese contenido de un licor bien caro. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Caminar despacio y no mirar a los lados, sino al frente, para que tú no tropieces. Y si por A o B encuentras a alguien y te pide una conversación, pues sé prudente con esa persona. No vacíes tu vida de oración solo con esa persona. Ten cuidado de vaciarte. Ten cuidado de vaciarte. A veces tú y yo estamos pero muy atentos a las necesidades de los demás y nos vamos vaciando y mirando a los lados. Ese vaso de porcelanato, ese contenido de gran valor se va perdiendo. Y cuando llegues a casa no tendrás absolutamente nada y ese vaso estará totalmente quebrado. Es bueno entonces, queridos hermanos, que cuides tu vida de oración. Al salir de tu encuentro con Jesús, al salir de tu hora de oración, es necesario que vayas cuidando y poco a poco ir tratando con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, en tu trabajo, en tu universidad, poco a poco, cuidando que no se pierda lo que Jesús ha obrado en ti. ¿Por qué? Porque si se pierde, entonces tú y yo no vamos a dar absolutamente nada. Y luego lo que nos debe caracterizar a nosotros, dos cosas. Al salir de la oración es la alegría de haber estado con Jesús, de que todos se den cuenta de que tú has estado con el Señor. Y en segundo lugar, el amor, la ternura, pero sin desanimarnos. Esas dos cosas deben ser prácticas en tu vida cotidiana, en tu vida de cada día, para que el Señor haga su obra en ti y la lleve a buen término. Que el Señor te bendiga y te muestre su rostro todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro